Pues vamos a empezar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Manuela y quiero darle las gracias por estar esta tarde aquí. Mi nombre es Manuela, como les dije, y soy miembro del Comité Asesor de Padres de la Fundación del Monte Cronos. Y nuestro comité ha estado organizando talleres en los últimos meses para traer información y sobre temas de recursos que son muy importantes para la comunidad. En el taller de hoy sobre los derechos de la vivienda con la presentadora María Hernández, en la primera parte será la presentación y al final tendremos las preguntas. Y va a ser un tiempo para preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir en esos papelitos que tienen ahí en su mesa. Y mi compañera, al final, mi compañera Araceli, que si puede levantar su mano, la compañera Araceli. Buenas tardes. Ella va a colectar las preguntas que ustedes hagan, por favor. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la información de la señora María Hernández. Ella se mudó a Los Ángeles cuando era adolescente y comenzó a trabajar en la industria del lavado de autos. Como cajera, en el 2007, ahí María y sus compañeros formaron un sindicato que más tarde se convirtió en un movimiento en la industria de lavados de auto. Como líder y pionera de este movimiento, se convirtió en una de las primeros miembros de la brigada Lavado Limpio. Ella ayudó a expandir la lucha por los derechos laborales en las principales ciudades de Estados Unidos. Durante su carrera trabajó en el Instituto de Educación Popular del Sur de California, el Centro de Recursos de Centroamericanos, CARECEN, el Centro de Leyes para Defensores de Inmigrantes, y para continuar con su pasión por la justicia social, se unió al Centro de Derechos de Vivienda. En el 2021 ayudó a cientos de familias a obtener asistencia financiera durante la pandemia, bajo el programa Housing is Key. Y hasta hoy, María continúa asesorando a inquilinos y a propietarios del condado de Los Ángeles y Ventura. Y pues es un orgullo para mí presentarles a María Hernández. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy contenta y agradecida de estar con ustedes el día de hoy. Yo sé que pudieran haber estado en otra parte haciendo otras cosas, pero decidieron estar aquí conmigo y se los agradezco del fondo del corazón. Entonces vamos a empezar con nuestro taller de derecho de vivienda. Voy a hablar de dos partes, ¿verdad? ¿Qué es la vivienda equitativa y cuáles son las protecciones que todavía hay para los inquilinos del coronavirus aquí en la ciudad del Monte y en el condado de Los Ángeles? Entonces, esta es la agenda. Lo primero que vamos a mirar son los servicios y la misión del Centro de Derecho de Vivienda, cuáles son las leyes de vivienda equitativa, cuáles son las características protegidas, cuáles son las prácticas prohibidas, qué es lo que no pueden hacer los dueños de la vivienda, cuáles son las acomodaciones que pueden pedir o modificaciones que pueden pedir las personas que tienen deshabilidades y que son inquilinos. También, y lo último, ¿verdad? Las protecciones actuales de COVID-19 para inquilinos del condado de Los Ángeles. Y al último, como ya lo mencionamos, vamos a tener preguntas y respuestas. Para los que no conocen el Centro de Derecho de Viviendas, el Centro de Derecho de Viviendas fue fundado en 1968. Somos el título 8º y 9º de la Constitución. Y esto nació durante el liderazgo del reverendo Martin Luther King Jr. Entonces, desde 1968, esta organización ha servido al público y se encarga, ¿verdad?, de ejercer y proteger los derechos de vivienda de los inquilinos. Somos una de las organizaciones sin fines de lucro más grande de Estados Unidos. Servimos 2 condados, el condado de Ventura y el condado de Los Ángeles. Y los servicios que damos los damos en diferentes lenguajes. Tenemos servicios de consejeros que hablan español, que hablan chino, que hablan coreano, que hablan farsi. Entonces, es
que hablan lenguaje de señas también. Entonces, el lenguaje no es, no es un impedimento para proveer nuestros servicios. ¿Qué servicios damos? Nosotros damos servicios de consejería a inquilinos y a dueños de vivienda. No, cuando un inquilino tiene una pregunta de cuáles son sus derechos, damos la cita privada, damos lo que depende de la situación de cada inquilino, proveemos lo que la ley dice, ese es tu derecho bajo esta ley. También ayudamos a los inquilinos a poner quejas con el departamento de vivienda a nivel nacional, que se llama HUD. También mediamos, ¿verdad?, entre el dueño y el inquilino si es que hay alguna disputa, principalmente si es una disputa de discriminación y en la vivienda. Y si el caso de discriminación es muy severo, nosotros también damos ese servicio de representación en la corte, ¿verdad? En lo que se llama litigio. Todo eso hacemos. ¿Cómo no se comunican con el Centro de Derecho de Viviendas? Pueden llamar al 1-800-477-7977. Esa es nuestra línea directa. Si los consejeros no están disponibles porque nuestro número de llamadas es muy alto, sigue siendo muy alto, aunque ya pasó la pandemia, dejen su mensaje de voz, su nombre completo, su dirección y el consejero le va a regresar la llamada. También nos pueden mandar un correo electrónico a info@housingrightcenter.org. Lo pueden mandar en español. Como les dije, tenemos consejeros que también leen español. Nada más asegúrese de incluir su nombre y la dirección. O si quiere hacer una cita virtual, también tenemos citas virtuales. Se mete usted a nuestro sitio web a www.housingrightcenter.org y donde está la palabra ayuda o help, le hace usted ahí clic y ahí le va a enseñar, ¿verdad?, dónde usted puede, qué días están los consejeros disponibles para tener una cita virtual a través de Zoom. La Ciudad del Monte también proveemos un servicio de consultoría gratuita en persona los días miércoles en City Hall. Tenemos un consejero, una consejera que está desde las 2:30 hasta las 5 de la tarde para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Ese es un servicio que tiene la ciudad. La dirección es en City Hall, es el 1133 Valley Boulevard en la Ciudad del Monte. Todos los miércoles ella está ahí. Thank you. Okay. Tenemos el departamento de investigación. El departamento de investigación se encarga del cumplimiento de las leyes, como ya había mencionado antes, y ayuda a hacer mediación, litigio y poner quejas con el departamento de vivienda, ¿verdad? También tenemos otro equipo, el equipo de difusión y alcance. Yo soy parte de ese equipo. Lo que nosotros hacemos, damos presentaciones en inglés, en español para la comunidad. Participamos en eventos comunitarios proveyendo información acerca de los derechos de vivienda. También creamos un documento que se llama Project Place. Project Place es un listado de vivienda a bajo precio, de vivienda accesible. Y no nada más tiene listado de cuáles son las unidades que hay en renta en este mes, sino hay un montón de recursos en ese documento. Hay información de dónde pedir ayuda para las personas que no tienen hogar, para las personas que son víctimas de violencia doméstica, para jóvenes que no tienen dónde pasar la noche, información sobre shelters, información para las personas de la tercera edad, de dónde están esos apartamentos para seniors que están disponibles para aplicar, toda esa información para familias, ¿verdad?, que también están buscando dónde conseguir un vale para la sección 8. Toda esa información
Nosotros la colectamos cada mes, ese documento lo actualizamos cada mes y se llama Project Place y está disponible para el público a través de nuestro sitio web. Si ustedes usan su computadora, pueden escribir housingrights.center.org/rental listing y le va a salir el PDF de 60, 70, a veces 90 páginas. Entonces, usted puede imprimir las páginas que usted quiera o lo puede imprimir todo desde la comodidad de su casa, en la biblioteca o aquí en la escuela si les muestra. Ok, entonces ya expliqué un poquito de cuáles son los servicios gratuitos que proveemos. Ahora vamos a hablar sobre qué es la vivienda justa. Las leyes de vivienda justa aplican, ¿verdad?, a cualquier persona en el momento de que van a rentar un apartamento o una casa o un lote para los que tienen casas móviles. Aplica para las personas que ya son inquilinos, que ya están viviendo en ese lugar, y también aplica cuando piden un préstamo para comprar una casa, y también para las personas que van a ser un potencial inquilino o un potencial comprador. ¿Cuáles son el tipo de viviendas que cubre la ley? La ley cubre todos los que son apartamentos, condominios, casas, duplexes, moteles residenciales, refugios de transición o lo que es la vivienda pública también, donde el gobierno es el que pone el dinero para que las personas vivan. Parques de casas móviles, lotes vacíos y alquileres a corto plazo. Los proveedores de vivienda bajo la ley, ellos tienen una responsabilidad. Y cuando la ley se ejerce, fluye de abajo hacia arriba, ¿verdad? Arriba tenemos al dueño de la vivienda y abajo tenemos a sus trabajadores. Entonces, cualquier acto de discriminación que haga el manager, personas que el dueño contrató, para pintar, para demoler o para dar cualquier servicio, si esas personas hacen un acto de discriminación, el dueño es responsable. Hay lugares donde también tienen gerencia general, o tienen el manager, el gerente general, y luego está el dueño, ¿verdad? Para llegar al dueño hay diferentes escalones. Cualquiera de esas personas que estén en medio antes de llegar al dueño son responsables como si fueran el dueño, son responsables de actos de discriminación. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es? La ley dice que se protege, ¿verdad?, a las personas basado en sus características. ¿Cuáles son sus características? A su raza, su sexo, su color de piel, su religión, el origen nacional, su discapacidad, si tiene discapacidad o no tiene discapacidad, y su estado familiar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el dueño, ¿verdad?, de la vivienda, si usted va a rentar una vivienda, no le puede negar la vivienda basado en su estado familiar, basado en que si usted tiene hijos o no. No le puede decir, a ti no te puedo rentar porque solo estoy rentándole a personas que no tengan hijos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que cubre la ley, ese tipo de discriminación basado en esas características. Ahora, ¿qué es el origen nacional? Y voy a hablar del origen nacional porque es uno de los temas uno de los casos de discriminación que llega muy seguido a nuestras oficinas. La discriminación sobre origen nacional significa que se le está negando un apartamento o se están haciendo reglas restrictivas o alguna acción en contra de usted basada en su origen nacional, basado en su país de nacimiento, basado en su origen étnico, basado en
lo que usted viste, como por ejemplo, yo soy de Oaxaca, entonces nosotros usamos ropa típica. Entonces, es en contra de la ley que los dueños de la vivienda me nieguen o nieguen una vivienda basado en el atuendo típico que yo uso, ¿verdad? O basado en los aretes, o basado en el peinado, que es relacionado con mi origen étnico. Eso es lo que protege la ley. La ley protege el origen nacional del inquilino. Ahora, también protege, otro ejemplo sería negar la solicitud de alquiler porque el inquilino habla solamente español o habla otro lenguaje. Cobrar un depósito, ¿verdad? Eso es muy común. Cobran un depósito de seguridad más alto porque el inquilino es inmigrante, porque el inquilino no puede proveer un número de seguro social. O acosar al inquilino, ¿verdad? Porque se viste de una manera diferente o usa un atuendo diferente. Entonces, eso es en contra de la ley. Y los inquilinos tienen el derecho de poner no nada más una queja, sino también entablar una demanda por discriminación. El acento de los inquilinos también está protegido bajo el estado familiar. Son las personas que son bilingües o que hablan inglés y hablan español o inglés y otro idioma y tienen un acento pronunciado, ¿verdad? Porque pues, hablan otro, no es su lengua materna y son discriminados por esa razón, también están protegidos bajo esa ley. El estado familiar es otra ley que hay para los inquilinos. ¿Y cómo qué es esa ley? ¿Qué es lo que dice esa ley? Esa ley dice que los inquilinos, ¿verdad? O las personas que están en el proceso de buscar una vivienda o que ya están viviendo ahí y tienen niños, ¿verdad? Cualquier menor de 18 años, la ley protege a cualquier menor de 18 años, protege a cualquier padre o madre o tutor legal que esté en el proceso, ¿verdad? De adoptar a un niño o un menor. La ley cubre a esas personas, también cubre a esas personas que están embarazadas, a esas mamás que están esperando un bebé, la ley las cubre en contra de discriminación. ¿Cuáles son esos ejemplos, verdad? Que son muy comunes, lamentablemente son muy comunes en la vivienda. Poner a las familias que tienen niños en la parte de atrás o decirles, ¿verdad?, que solamente les van a rentar en la parte de abajo porque los niños hacen mucho ruido y no les van a rentar en la parte de arriba. En el segundo piso, digamos que usted está buscando, las personas que tienen niños, ¿verdad?, están buscando un lugar donde vivir y el apartamento que solamente está disponible es en el segundo piso. Si el dueño de la vivienda le niega la vivienda porque tiene niños y van a hacer mucho ruido, entonces nos puede llamar a nosotros, puede poner una queja con nosotros y nosotros podemos investigar esos casos de discriminación. También algo que es muy común que hacen los dueños de la vivienda es poner reglas muy restrictivas para las familias que tienen niños. Por ejemplo, si ustedes, ¿verdad?, tienen carriolas, ¿verdad?, en la parte de afuera, hay muchos, y este es un ejemplo, ¿verdad?, hay muchos dueños de vivienda que dicen, tienes que quitar tu carriola, tienes que quitar los juguetes, tienes que quitar las bicicletas. ¿Cuándo es discriminación? Es discriminación cuando solamente el dueño se enfoca en esas familias que tienen niños, en esas familias que tienen carriolas, en esas familias que tienen la bicicleta afuera.
Los dueños de la vivienda tienen que tratar a todos los inquilinos por igual. Si el dueño de la vivienda me está pidiendo a mí que tengo niños, que mueva mi carriola, le también tiene que pedir al vecino que tiene macetas que mueva sus macetas. Y a los que tienen botes, ¿verdad? También decirles, tienes que mover. La regla de no objetos afuera del apartamento es para todos, no nada más para las personas que tienen niños. Entonces, cuando nada más se enfoca el dueño en las personas que tienen niños, entonces ahí es cuando es discriminación. Anuncios, hay unos dueños, ¿verdad? Que ponen anuncios que dicen que no se admiten niños. Y dicen, rentamos, pero rentamos a personas solteras que no tengan niños. Este es un ejemplo de discriminación. Y yo he mirado muchos anuncios así en la plataforma de Facebook cuando ustedes van a rentar. Hay dueños de vivienda que definitivamente ponen ese eslogan que dice no se aceptan niños, y eso es en contra de la ley. O cuando usted va a rentar y le preguntan, ¿verdad? ¿Cuántos son en las familias? ¿Y cuántos niños? Y cuando ya escuchan que usted tiene 2, 3, 4, 5 niños, ya no le rentan, ¿verdad? Y ese proceso de que estamos muy interesados en rentarle a usted y usted cumple con todos los requisitos, pero cuando viene esa parte donde usted tiene niños ya se corta la comunicación. Ponga atención porque a lo mejor puede ser discriminación basado en su estado familiar. Ok, ahora, esas son protecciones, de lo que acabo de hablar son protecciones a nivel nacional. Esas leyes aplican en cualquier estado de Estados Unidos. El estado de California es un estado muy progresista y tenemos muchísimas más protecciones para los inquilinos. ¿Qué protege el estado de California? La característica que se llama estado civil, ya sea que usted sea soltero o casado, no lo pueden discriminar, ¿verdad? Porque si usted es soltero o porque usted está casado. La fuente de ingresos, si usted recibe cualquier ayuda financiera de parte del gobierno, está usted protegido bajo la ley de que no lo pueden discriminar basado en su fuente de ingresos, la información genética, su condición médica, la identidad de género o expresión de género, su orientación sexual también está protegida, su ascendencia y el estado militar o veterano, ya sea que usted sea un miembro activo de las Fuerzas Armadas o ya no sea un miembro activo de las Fuerzas Armadas. Ahora, la fuente de ingresos es una forma de discriminación, otra vez, ¿verdad? Lamentablemente muy común en este momento, porque muchas personas están aplicando, ¿verdad? Para obtener esos vales después de la pandemia, para obtener esos vales para pagar su renta. ¿Por qué? Porque pues perdieron a sus seres queridos o perdieron el trabajo o ya no están haciendo el mismo dinero que hacían antes. Entonces se ven en la necesidad de pedir un vale de la sección 8 para pagar su renta. Ahora, los dueños de la vivienda lo que están haciendo es de que la forma de discriminación que ellos hacen es de decirle al inquilino, no se acepta la sección 8. Si en el momento en el que ellos escuchan que tienen un vale de la sección 8, cortan la comunicación, le piden un cosigner o hacen el proceso más restrictivo, ¿verdad? Para esas personas. O, ¿qué más hacen? Otro ejemplo, les dicen que no cumplen con el requisito de ingreso que ellos están pidiendo. Eso es muy común. Pero, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que cualquier ayuda financiera que venga del gobierno está cubierta bajo esa ley. Por ejemplo, a la sección 8, vales para pagar la renta. Si usted recibe pensión alimenticia,
ese dinero también está cubierto, esa ayuda financiera también está cubierta bajo esta ley. Y también manutención. La manutención, si usted se separó con su pareja y le está dando manutención, ese ingreso también está protegido bajo la ley. Y los estándares, la ley dice que los estándares de ingresos solamente se deben aplicar para la porción que paga el inquilino. Por ejemplo, si su renta son $1,000 y la sección 8 le da una ayuda de $800, ese es el dinero que le paga de renta. Usted es responsable de pagar $200. El estándar que ponen los dueños de la vivienda es que el inquilino tiene que hacer 2 veces el alquiler, ¿verdad? En ese caso, el dueño solamente tiene que aplicar esa regla a los $200 que usted es responsable de pagar. Lo que quiere decir es de que usted tiene que hacer por lo menos $400 al mes para cumplir con el requisito de ingresos que pide el inquilino, que pide el dueño, que serían 2 veces el alquiler. Ese es el estándar. Y el estándar solamente se aplica a la porción que va a pagar el inquilino. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Es un poquito confuso, pero quiero estar segura de que quedó claro. ¿Seguimos? Aquí ¿qué tanto dura el proceso de cuando es discriminación, cuando no le quieren intentar a una persona, con los niños, cuando dice como no niños? Por ejemplo, si quiere hacer como una demanda o algo, ¿cuánto tiempo es el si no hay un tiempo determinado, pero digamos de que si usted vuelve a pasar por el mismo lugar y la unidad sigue en renta y sigue vacía, y ya pasaron 3 semanas, 4 semanas, usted tiene el derecho de poner una queja porque el lugar sigue vacío. Pero aunque esté ocupado, ese es su derecho de usted. Si usted, en el momento que usted siente que está siendo discriminado, usted puede poner la queja. No tengo que esperar al final. Hasta el final. Okay. El estado de California tiene protecciones adicionales para las personas que son víctimas de violencia doméstica bajo el Código Civil 1946.7. ¿Qué es lo que dice este Código Civil? Dice que si usted es víctima de violencia doméstica, usted puede cambiar la cerradura o darle un aviso, ¿verdad?, al dueño de la vivienda de que necesita cambiar la cerradura, y si en 48 horas no le cambia la cerradura, usted la puede cambiar por su cuenta y darle una copia al dueño de la vivienda. También, si usted es víctima de violencia doméstica, puede terminar el contrato de renta antes con penalidades muy menores. El estado de migración y ciudadanía está protegido bajo el Código Civil 1161.4. La edad para las personas que tienen más de 40 años y están siendo discriminadas, se les niega la vivienda, ¿verdad? Es un ejemplo, basado en su edad. Están protegidas bajo el Código Civil 51. También hay otra protección que se llama razones arbitrarias en el estado de California. ¿Qué es una protección arbitraria? Es cualquier tipo de discriminación que no haya yo mencionado antes. Por ejemplo, que se me niegue la vivienda o que se niegue la vivienda porque el inquilino usa tatuajes o porque el inquilino usa muchos aretes. Y esa es la razón por la cual le negaron la vivienda. Entonces es un ejemplo de razón arbitraria. Cualquier otro tipo de discriminación que no haya yo mencionado antes. Crímenes de odio. Las personas que han sido víctimas de un crimen de odio están protegidas bajo el Código Civil 51.7. Eso quiere decir de que esa no debe ser la razón por la cual el dueño de la vivienda le debe de negar
el apartamento, ¿verdad? Y la lengua materna en el estado de California está protegida bajo el Código Civil 1632, lo que dice que usted tiene el derecho, ¿verdad?, de pedir, de llevar un intérprete con usted que sea mayor de 18 años y de pedir de que el contrato de renta sea traducido a su lengua materna antes de que usted lo firme. Entonces, esos son los derechos que usted tiene. Hay Una preguntita. Con los tatuajes, por ejemplo, si son tatuajes que pertenecen a las pandillas y el dueño del edificio o de la casa, pues no quiere que se empiecen a asociar ahí estas personas. O sea, eso no es discriminación que el dueño diga no, pues yo no acepto ese tipo de tatuajes. Cada caso es diferente. Si la razón de la discriminación es porque es miembro de si la razón por la cual se le negó la vivienda al inquilino es porque es un miembro de una pandilla y pone en peligro al dueño, ¿verdad? Hay una parte, ¿verdad?, donde se pone en peligro a los demás inquilinos, hay un concern, de salud y seguridad para los demás inquilinos o para el dueño, entonces sí le pueden negar la vivienda. Si esa es la preocupación, esa es la palabra que estamos usando. Si la preocupación es de que haya algo en contra de la salud y seguridad del dueño o de los demás inquilinos, porque el inquilino es un miembro de una pandilla, entonces el dueño sí le puede negar la vivienda. Sin embargo, ¿verdad?, el estado de California también tiene protección para las personas que tienen récord criminal. Lo que quiere decir que aunque sea un miembro de la pandilla, ¿verdad?, o aunque tenga un récord criminal, el dueño debe de fijarse, ¿verdad?, de que le va a negar la vivienda solamente siempre y cuando haya eso, ¿verdad?, una preocupación de que vaya a ser un daño a la propiedad, de que vaya a destruir la propiedad, de que vaya a atentar con nosotros inquilinos o contra él, a su seguridad. Entonces es caso por caso. Estamos en la Ley de Protección de Inquilinos a Inmigrantes. El Código Civil 1161.4 o AB 291 dice que protege el estatus migratorio de los inquilinos, lo cual quiere decir que el dueño no puede amenazar al inquilino en que va a denunciarlo con ICE, o que no puede amenazar al inquilino o los abogados. Digamos, pongamos un ejemplo, que el dueño de la vivienda no hizo reparaciones, todos los inquilinos se juntaron y pusieron una demanda. Ahora, el dueño sabe de que el inquilino es indocumentado, ¿verdad? Y quiere, ¿verdad?, que le quiten los cargos y sus abogados lo buscan al inquilino y le dicen, ¿sabes qué? Si no quitas la demanda te vamos a deportar, vamos a denunciarte con las autoridades. Entonces eso es en contra de la ley. Los dueños no pueden hacer eso, no pueden hacer represalias, no pueden hacer o los abogados en casos de casos grandes, ¿verdad?, donde todos los inquilinos se juntan, no los pueden amenazar con que los van a deportar. Eso es lo que cubre la ley. También si eso llega a pasar, que no queremos que eso pase, ¿verdad?, pero si llega a pasar, el inquilino tiene una protección en contra de desalojo.
¿Qué más? ¿Cuáles son las prácticas prohibidas? ¿Qué es lo que no puede hacer un dueño de la vivienda? No puede negarse a venderle o a rentarle una vivienda. No puede negarse a negociar la venta o el alquiler de la vivienda. Decir que la vivienda no está disponible cuando sí está disponible y usted está mirando que el anuncio de que se renta sigue ahí, ya pasaron 3 semanas y sigue ahí. Aplicar diferentes términos y reglas, acuérdense, las reglas que tenga el dueño en el lugar donde usted vive, tienen que ser uniformes para todos. Hacer discriminación por asociación, ustedes tienen el derecho de pertenecer a cualquier círculo, a cualquier asociación, a cualquier unión, de inquilinos, de vecinos, y ellos no pueden poner no lo pueden discriminar por ser miembro de esas organizaciones. Hacer cualquier amenaza, intimidación o acoso, eso pasa especialmente cuando el inquilino pone una queja con el departamento de vivienda, con el departamento de salud, o es muy, muy, muy común que cuando no hacen reparaciones y ya está la queja con el departamento de vivienda y viene un inspector, entonces sí, el manager o el dueño empieza a hacer ese acoso, esa intimidación, a decirle al inquilino, te voy a sacar, este va a ser el último mes, porque pusiste la queja, cosas así. Dirección, usted tiene el derecho de rentar en el lugar donde usted quiera vivir. El dueño o el manejador no le puede insinuar de que usted puede o estaría mejor si viviera en otra ciudad, en otro lugar, en otro apartamento. Y esa insinuación puede ser directa o indirectamente. Ellos no pueden directa o directamente influenciar en usted para que usted no rente ahí y vaya usted a rentar a otro lugar. Declaraciones o publicidad discriminatorias, como por ejemplo, no se aceptan sección 8, solamente jóvenes atléticos o solamente adultos profesionales. Todos esos anuncios que sean en contra de las características protegidas que mencioné anteriormente, es en contra de la ley. Negarse a otorgar una acomodación y modificación a la vivienda, eso es para las personas que tienen una deshabilidad, ya sea y voy a hablar más adelante de eso. Y de lo contrario, ¿verdad? Hacer que la vivienda no esté disponible para usted. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? ¿Cuál es su criterio que sí está permitido bajo la ley? Pueden pedirle cuáles son sus niveles de ingreso, ¿verdad? Para que el dueño pueda mirar si puede pagar la renta a tiempo o si tiene el dinero suficiente para pagar la renta. Pueden pedirle sus puntajes de crédito o tener cierto número de puntaje de crédito. Pueden pedir referencias de otros lugares donde usted estuvo viviendo para ver si usted ha sido un buen inquilino o no. También puede pedir el historial criminal de los inquilinos para ver si hay una causa real o preocupación de lo que hablamos antes, de seguridad o daño a la propiedad. Y eso es caso por caso, como mencioné anteriormente. El estado de tabaquismo, ellos pueden poner su regla, ¿verdad? De decir, en este edificio no se fuma y no se aceptan fumadores, y le pueden negar rentarle la vivienda si usted es un fumador o si usted tiene mascotas. Si es un edificio que dice, aquí no se aceptan mascotas, y usted tiene un gatito y está rentando en ese lugar, le puede decir, no, pues lo siento, no, tienes una mascota, no te podemos rentar. Sin embargo, hay una excepción para las mascotas. Cuando el animal no es una mascota y cuando el animal es un animal de servicio o de apoyo emocional. Entonces ahí ya es otra historia diferente, y ahí es cuando los dueños tienen que otorgarle al inquilino
el derecho de tener su animal de servicio o de apoyo emocional en la vivienda. Y aunque su propiedad diga que no se aceptan mascotas. Ok, so vamos a hablar de discapacidad. La definición de discapacidad es cualquier impedimento físico o mental que impida cualquier actividad importante de la vida. Por ejemplo, la vista, los oídos, caminar, respirar, hacer trabajos manuales, cuidarse de uno mismo, ¿verdad? Hay personas que llegan a un punto en su vida, a veces jóvenes, a veces muy grandes, ¿verdad? Donde ya no se pueden cuidar por ellos mismos. Cualquier deshabilidad por aprendizaje o del habla. ¿Cuáles son ejemplos de deshabilidad? Puede ser cualquier deshabilidad ortopédica, puede ser una deficiencia visual, puede ser una parálisis cerebral, puede ser el autismo, puede ser el VIH, puede ser alguna enfermedad de transmisión sexual, puede ser una enfermedad del corazón, puede ser el coronavirus, o también puede ser alguna enfermedad mental, como por ejemplo, desorden bipolar, depresión, ansiedad, cualquier enfermedad mental, ¿verdad? Que no se ve, esquizofrenia. Las personas que tienen deshabilidades, ellos tienen el derecho, ¿verdad?, al goce de la vivienda, al igual que las personas que no tienen deshabilidades. Ese es su derecho. Ahora, cuando tienen el derecho para llegar a ese punto, tienen el derecho de pedir una adaptación o una modificación en la vivienda. ¿Qué es una adaptación? Una adaptación es cualquier regla que haya en el edificio y a esa regla se le pide, ¿verdad?, de que el dueño haga una excepción para ese inquilino. ¿Para qué? Que tiene una deshabilidad. ¿Para qué? Para que goce de la vivienda de la misma manera que una persona que no tiene deshabilidad. Cuando la deshabilidad es visual, digamos que el inquilino usa una silla de ruedas, usa una andadera, usa un bastón y pide una modificación o una acomodación, el dueño no tiene que pedir una verificación de que tiene una deshabilidad. Cuando la deshabilidad no es aparente, no se mira, ¿verdad? Es algo mental o algo de aprendizaje o de respirar o, como mencioné anteriormente, ¿verdad?, una enfermedad de transmisión sexual. Si el inquilino está pidiendo una excepción a las reglas, el dueño tiene el derecho de pedirle una carta que muestre, ¿verdad?, de que necesita esa acomodación o esa modificación en la vivienda. ¿Quién le puede dar esa carta al inquilino con discapacidades no visuales? Se la puede dar un consejero de la escuela, se la puede dar a su doctor de cabecera o cualquier persona que tenga licencia. Aquí en el estado de California, para personas que piden animales de apoyo emocional, la carta tiene que venir de una persona o de una agencia que tenga licencia. Entonces eso es muy importante que ustedes sepan, ¿verdad? Que tiene que ser el animal no tiene que tener licencia, pero la persona que le dé esa carta sí la tiene que tener. Entonces solamente para las acomodaciones de animales de apoyo emocional, solamente para eso. Ahora, ¿qué pasa con
con las modificaciones en la vivienda. Los inquilinos tienen el derecho, ¿verdad?, de pedir una modificación. ¿Qué es una modificación? Cualquier cambio estructural. Acuérdense, acomodación es cualquier excepción a las reglas que hay en el edificio. Modificación es cualquier cambio estructural en el edificio. Entonces, cuando un inquilino pide un cambio estructural, el dueño de la vivienda tiene la responsabilidad de otorgar esa modificación, siempre y cuando sea relacionada a la deshabilidad. ¿Quién paga por esa modificación estructural? El inquilino paga en vivienda privada. En vivienda pública, las personas o la organización, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, Voluntarios de América, ellos pagarían, ¿verdad?, por esa modificación estructural. Pues porque es vivienda pública. Eso es vivienda pública. Ahora, ¿puede un dueño de vivienda negarle una modificación a la vivienda? Sí, se la puede negar, siempre y cuando esa petición que usted haga lo lleve a bancarrota, ¿verdad? Sea un gasto sumamente excesivo que el dueño tenga que pagar, ¿verdad? Y no tenga el dinero, ¿verdad? Y tenga que demostrar que no tiene el dinero para pagarlo, entonces sí le puede negar esa modificación o esa acomodación a la vivienda. Sin embargo, bajo la ley le tiene que dar unas opciones a usted, como por ejemplo, no puedo, digamos, ¿verdad?, que es un dueño, es un ejemplo, un dueño que tiene un edificio, es su único edificio, un dúplex, 2 pisitos, 4 unidades, no hay más, y no tiene más propiedades, y usted está pidiendo que se instale un elevador, ¿verdad? Y como es muy pequeño, ¿verdad? Esta no es una corporación, es un solo dueño, ¿verdad? Y es su única propiedad, eso sería un gasto muy grande para él, y entonces digamos que le niega su modificación. Si eso pasara, le tiene que dar una opción. Puede que decir, sentarse de buena fe con usted y decirle, ¿sabes qué? No te puedo instalar el elevador, pero sí te puedo mover para el primer piso. Entonces, esa es la opción que te puedo dar. Siempre tiene que haber una opción. Diga. Estoy viendo esto muy así, me quedo guau, porque donde vivo hay un par de ancianitos. El señor tiene Parkinson. Hace muchos años empezó que caminaba y poco a poco ha ido a dejar de caminar, pero en el proceso de hasta dejar de caminar, ellos le pidieron al dueño la modificación estructural en el apartamento y ellos se la negaron. Mi vecino ahora está ahí apostado en cama, pero a la que le cuesta entrar al shower es a la esposa. ¿Qué podemos hacer ahí? Ellos, como ellos son los inquilinos, lamentablemente ellos son los que tienen que pedirle la modificación al dueño. Se los negaron. Cuando se lo niegan, nosotros, hay 2 opciones. Puede comunicarse con nosotros y nosotros investigamos esos casos de discriminación. O la segunda opción es poner una queja con el Departamento de Derechos Civiles. Y ese departamento toma cualquier queja de discriminación en el estado de California. Mi sugerencia es de que... Sí, porque la verdad ellos están necesitados del arreglo, la modificación estructural dentro del baño. ¿Del baño? Sí. Nada más acuérdese que el dueño le tiene que dar el permiso, pero ellos tienen que pagar por la instalación de las barras de agarre, o lo que sea que le vayan a hacer esas barras las pusieron, lo que ellos ya no pueden es meterse a la tina, ellos hacen algo que esté bajo, quitar la tina y hacer un shower regular, sí. Pero no les dieron permiso y realmente no creo, a mi ver no es un gasto tan de bancarrota como usted dice, sí, ¿verdad? Claro, y más si ellos lo van a pagar.
Entonces estoy viendo porque le digo, el señor está ya en cama completamente, pero ahora la señora es la que está teniendo dificultad para meterse a la tienda. Si ellos se pueden comunicar con nosotros, nada más acuérdense Sí, que me da el número de este, teléfono. toda la remodelación del baño la tendrían que pagar Sí, ellos. sí, cómo no. Entonces, Gracias. ya se puede comunicar con nosotros Sí, yo- para investigar. Gracias. So, okay. So, esos son ejemplos, ¿verdad?, de acomodaciones, son cambios al servicio, a la política, el propietario asume los costos, cambiar la fecha, ejemplos, cambiar la fecha de vencimiento del alquiler para esas personas que reciben los cheques de disability, el animal de servicio de apoyo emocional, cambiar de estacionamiento a uno más cercano, unidades de transferencia, cambiar al inquilino de un apartamento a otro porque es más conveniente basado en su deshabilidad. Finalizar el contrato de arrendamiento antes o extender el tiempo para mudarse si el inquilino tiene una deshabilidad. Las modificaciones, era lo que estábamos hablando ahí, son cualquier cambio de unidad en el edificio, los inquilinos asumen con los costos y pueden instalar rampas para sillas de ruedas, las barras de agarre, las encimeras bajas o eliminar las alfombras o poner esos timbres visuales un poco más abajo. Okay, so ahora vamos a empezar con las protecciones de COVID-19 en el condado de Los Ángeles. Proceso de desalojo. Aquí es donde empieza todo. Y es un recordatorio, ¿verdad? El proceso de desalojo es un documento legal y se llama retención ilícita. Cuando un inquilino recibe una retención ilícita, tiene solamente 5 días para entregar una respuesta en corte. Lo primero que pasa es que el dueño pone una demanda en contra de usted de desalojo. Cuando usted la recibe por correo, le llega una carta por correo, usted tiene 5 días para responder, 5 días hábiles. Es muy importante que si usted recibe una retención ilícita, usted responda. ¿Por qué? Porque el proceso en corte continúa si usted quiere participar o si usted no quiere participar. Si usted no participa, si usted no entrega su respuesta, es muy probable que, no es garantía, ¿verdad? Pero hay más probabilidad que un juez falle a favor del dueño de la vivienda y usted sea desalojado. Ahora, las protecciones de coronavirus, todas esas personas, ¿verdad?, que retrasaron sus pagos de renta y otorgaron una carta, ¿verdad?, de dificultad financiera al dueño de la vivienda, siguen teniendo protección en contra de desalojo hasta el 31 de marzo del 2024. Si usted está recibiendo o recibió o conoce a alguien que recibió una retención ilícita, hay 2 recursos. Está el recurso de State House LA. State House LA es una coalición de abogados que ayudan a los inquilinos que están en el proceso de desalojo. Es gratuita para los inquilinos que no tienen, que son de bajos ingresos. También hay otro sitio website que se llama Tenant Power Toolkit. ¿Qué es importante de ese sitio website? Ese sitio website genera la respuesta por usted. Si usted no tiene, si State House no le contesta o no puede ponerse en contacto con ellos, si ya se está venciendo el tiempo de que usted tiene que entregar una respuesta en corte, usted va a ese sitio web, entra su información, cada caso es diferente, entra la información suya personal y al final le crea, ¿verdad?, la respuesta y esa respuesta usted va y la somete en corte. Acuérdese, la respuesta puede ser la única oportunidad que tenga usted de defenderse en corte en contra de desalojo. Y solamente un juez lo puede desalojar
solamente un juez puede decir si usted tiene 5 días para desalojar o no, o usted gana el juicio y usted se puede quedar donde está usted viviendo. Otro recurso también lo voy a dar al final, es el de la corte. Ahora, las protecciones que siguen vigentes para los inquilinos en el condado de Los Ángeles, y eso incluye a la ciudad del Monte, son los pagos que se retrasaron. Si usted retrasó un pago entre el periodo de julio del 2022 hasta el 31 de marzo del 2023, usted tiene que pagar, o tiene todo un año, tiene 12 meses para pagar esa deuda. Usted tiene que entablar, ¿verdad?, una conversación de buena fe y ponerse de acuerdo con el dueño a ver cómo le va a pagar, ¿verdad?, ese dinero que usted le debe, pero usted está protegido hasta el 31 de marzo del 2024. ¿Qué pasa si usted no paga esa deuda? Si usted no puede pagar esa deuda, llega el 31 de marzo, ¿verdad? Usted no la pudo pagar, o antes, porque hay dueños de vivienda que no se están esperando hasta el 31 de marzo, sino están poniendo ya esa orden de desalojo ahorita. Lo puede demandar a usted en una corte de reclamos menores, hasta aún si lo que usted deba son más de $10,000. Eso es lo que puede pasar. Pero recuerde, usted está protegido, ¿verdad?, en contra de desalojo. Que si usted adoptó o tuvo una mascota durante la pandemia, llevó a la casa una mascota durante la pandemia, el dueño no lo puede desalojar inmediatamente, le tiene que dar una carta de 30 días, y eso está vigente, le tiene que dar una carta de 30 días para que usted busque a dónde va a llevar esa mascota que no está en el contrato, que no está autorizado, o esas personas que se mudaron con usted durante la pandemia. Esa carta de 30 días para que busquen ustedes dónde se va a ir la familia o dónde se va a ir esas mascotas. Esa es una protección antes de que siga el proceso de desalojo, ¿verdad? Ya si pasan los 30 días y usted no encontró dónde se vayan esas personas, entonces ya el dueño sí puede empezar lo que es la retención ilícita. Si el dueño se brinca ese paso, entonces usted tiene una protección en contra de desalojo. Digamos, ¿verdad?, que no le entrega esa carta. ¿Qué más? Desalojos. Si usted entregó una carta de dificultad financiera al dueño de la vivienda y lo quieren desalojar por razones que no son su culpa, eso no está permitido en el condado de Los Ángeles hasta el 31, y esa protección está vigente hasta el 31 de marzo del 2024. ¿Cuáles son los desalojos que no son culpa del inquilino? Renovaciones en la vivienda, si le llaman a renovaciones substantial remodelation. Son renovaciones donde usted se tiene que mover, ¿verdad?, para que renoven todo el apartamento. Eso no está permitido si usted entregó una carta de dificultad financiera. Si el dueño se quiere mover a su propiedad, hay algunos casos donde no está permitido, donde usted está protegido. Que otro ejemplo sería que no es culpa del inquilino si van a demoler la propiedad, o si el dueño, ¿verdad?, ya no va a tener esa propiedad en renta y ya dice, no, ¿sabes qué? Ser rentero no es lo mío, ya no voy a estar rentando esta propiedad y ya me voy a mover yo y voy a vivir allá y ya no va a estar disponible para nadie. Entonces, esos son ejemplos de desalojo sin culpa.
Ahora, y esas son las protecciones que quedaron vigentes por el coronavirus. Los aumentos de alquiler. ¿Cómo es que hay aumentos de alquiler en las ciudades, verdad? Los aumentos de alquiler dependen de muchos factores. Dependen de la propiedad donde usted vive, depende de la ciudad donde usted vive, depende también de las ordenanzas que hagan en la ciudad, depende de las leyes a nivel condado y dependen de las leyes a nivel estatal. So, así es como se hace la categorización de los aumentos de alquiler. Por ejemplo, hay lugares donde hay control de renta, pero ese control de renta aplica solamente a unas propiedades, pero a otras propiedades no. Hay lugares donde hay una ley que se llama, en el estado de California, AB 1482, que protege a los inquilinos en contra de aumentos de renta, pero no aplica para todas las casas. Entonces, si usted vive en un lugar, por ejemplo, la ciudad de Monte, la ciudad de Monte no tiene control de renta. Entonces, los dueños de la vivienda, si usted no vive en una propiedad que esté protegida bajo AB 1482, le pueden subir la renta hasta lo que vale una renta actual. Entonces, lo que sí tiene la ciudad del Monte es una protección, un control de renta en los lotes de casas móviles. Eso sí. Pregunta por acá. Okay, so, si no hay control de renta, ¿cada cuándo pueden subir la renta? Si no hay control de renta, si usted no está protegido por la AB 1482, le puede subir la renta cada 3 meses, cada 6 meses, hasta que llegue al equivalente de lo que vale una propiedad en el precio del mercado justo. ¿Y cuánto es lo que...? Los precios, el percentage, el porcentaje que ellos usan para... Porque supuestamente eso es 10%. A lo que tengo entendido es 10%. Porque a mí me la acaban de subir. Todo porque me pusieron la cocina. Yo no se las pedí, ellos vinieron y la pusieron. Y poniéndome eso, me llega la carta. $150 more. Los aumentos de renta depende, por ejemplo, de la propiedad donde, como había dicho antes, de la propiedad donde usted vive. O qué tan vieja es la propiedad. Vieja. ¿Hace más de 15 años? Oh, ya, yo llevo ya 26 años. Entonces, todas las propiedades que tengan más de 3 unidades y se hayan sido construidas hace más de 15 años, están protegidas bajo la ley AB 1482. Okay, so that means... Eso quiere decir que usted está protegida bajo esa ley y el aumento de renta de un 10% se pudo haber dado antes del 31 de julio del 2023. Sí. Empezando, si el aumento de renta se lo dieron el 1 de agosto de este mes del 2023, tiene que ser menor, porque eso acaba de cambiar a un 8.8%. Si no me equivoco, me la dieron al último del mes de julio para empezar en septiembre. Agosto todavía pago lo que he estado pagando. Ya en septiembre voy a pagar la nueva renta. Ahora, quiero saber qué tanto me protege, porque al dueño se le ocurrió contratar una agencia. Ay, sí. Esa agencia tiene un bad Compra rap. todo lo que quiere. Esta agencia, si usted le pide que le haga algo y no le cae, y usted lo reporta, busca forma para sacarte, y ha corrido muchos inquilinos. Ellos tienen apartamentos
tienen casas, no nomás aquí en el monte, en Long Beach, en varias áreas. La cosa es de que este manager nunca se presentó, como somos casas, nunca se presentó quién era. Luego presentó que iba a poner tow trucks, que vinieran a recoger carros que no sirven. Para mi mala suerte se llevaron mis carros 2 veces. Es grosero el señor. Me acusó de no haber pagado una renta y qué bueno que yo usó el banco para como money order y le comprobé, pero él me decía, tú me debes $3,000 en something. Yo no te debo nada, yo te he pagado. ¿Y por qué se esperó desde enero hasta casi agosto para acusarme de una renta que yo ya había pagado? So every 6 months mi talón de receipt dice this balance left. So ellos agregan todo el total de 6 meses y cada mes que tú pagas, pues, lógico, va bajando. Pero esta persona no arreglan la propiedad. Yo tengo un handicap, mi mamá necesita un baño alto. Se quebró el que tenía antes, que yo todavía había comprado, que si me lo podían arreglar, no, tuve que comprarlo yo, no me lo repagaron para atrás. Mi ventana está quebrada. Supuestamente el contrato que hicieron con el dueño no está incluido. Pero como creo que va a venir la aseguranza de la propiedad, es cuando, de repente, mortify. Me pusieron piso, no está nivelado, caminas y te tropezas. Y yo le dije al señor que lo hizo, dice, es que yo trabajo con lo que me dan. Lo que me pagan es lo que hago. Réguenos nosotros. Tengo una mamá que está incapacitada y ya se cayó 2 veces. Ahora mi pendiente es, ok, estoy ahí porque no he podido comprar una casa, así como muchos de nosotros. Pero también estas agencias abusan de uno. Uno, porque no tienes papeles. 2, porque no tienes la educación que ellos creen que tienen mejor que uno. Claro. Y la ciudad, sin ofender a nadie, la ciudad los deja porque no los hacen cited. Esta compañía ya se cambió el nombre 3 veces. ¿Por qué? Porque tiene mala. Ajá, thank you. So, yo voy a los Wednesdays con el abogado, no hay nada que se pueda hacer, bla, 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 bla. Entonces, ¿para qué están? Si no los vas a ayudar, entonces no digas, estoy aquí para ayudarlos. Ustedes no van a la agencia y dicen, hey, acomódense. Estas personas están dando dinero. Ahora, todas las veces que me ha subido la renta, esta agencia, yo te puedo asegurar que el dueño no sabe cuánto lo está subiendo, porque el dueño y ellos ya tienen un agreement. Tú me vas a entregar tanto este mes y lo demás es tuyo. Y es sad, porque no hay una ley que dice, hey, we're gonna check you. Y unfortunately, muchas personas que conozco fueron evicted de sus apartamentos porque le pidieron le pidieron o le exigieron a la persona, hey, necesito que me arregle aquí. No le pareció. A mí me andaba corriendo porque no le pagué una renta cuando yo había pagado la renta y él quería saber a quién se la pagué, cómo fue dada. Tuve que ir a mi banco. Here's the for now. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde te fallé? Y no hizo nada. Okay. Le dije, dame un record de todo lo que les he pagado desde que están aquí. We can't do that. By law, yo tengo derecho de ese record. No me lo quieren dar. So, ¿cómo puede ustedes proteger a personas como nosotros que las agencias se aprovechan de nosotros? Porque ellos ya tienen un contrato fijo. Claro, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, y lo mencioné al principio de la presentación, investigamos casos de discriminación en la vivienda, ¿verdad? Específicamente con personas que tienen discapacidad o con personas que reciben cheques vales de la sección 8, ¿verdad? Tomamos todos los casos de discriminación, pero tenemos ese enfoque en esos casos. Ahora, otra cosa que hacemos es damos estos talleres para que ustedes estén informados. Y usted como inquilina, ¿verdad? Voy a hablar un poquito más adelante. Usted puede poner una queja con el departamento al consumidor en contra de acoso al inquilino. Yo lo iba a hacer,
Y cuando lo iba a hacer, a ellos se les ocurrieron cambiar ya el piso, porque se enteraron que lo iba a hacer. Y una conocida la corrieron solo porque fue y los reportó. So, eso es en contra de la ley. Es contra la So, ley, lo pero que como usted le tiene- digo, lo que usted tiene, buscan lo que formas usted de tiene- under the table, Yo sé. buscan y pues Y usted lo que puede hacer usted y cualquier otra persona es documentar, ¿verdad? Oh, yeah. Documentar. Si usted tiene en mente poner una queja, vaya y hágala. ¿Por qué? Porque ese documento que usted va a tener, esa queja que usted va a hacer, esa es la única forma que usted puede defenderse en una corte si lo que ellos quieren es desalojarla. Si no hay documentación, si nada más todo es verbal, ¿verdad? De que me dijo, le pedí una reparación, pero nunca la hizo, pero nunca se lo hice en escrito, pero nunca fui al departamento de vivienda a poner una queja, entonces no hay récord, y entonces es su palabra de usted contra la de ellos. Ok, so tengo Entonces, que ir ahora a... Documente, Sí, porque ellos documente, supuestamente porque- nunca agarraron el papelero. Ujú. Tú entras y le dices, ¿sabes qué? Esto pasó en mi casa, necesito que me lo arregle. Me dan mi talón, ellos se quedan. No, that's it. Y trate de comunicarse. Hay unos inquilinos que se comunican por mensaje de texto para que no se borre esa comunicación. Y otros se comunican por correo electrónico y no borran esos correos porque son pruebas, ¿verdad?, de que esa situación sí está pasando. Otros ponen quejas también para mostrar, ¿verdad?, de que si en un punto usted tiene que llevar al dueño a corte, o a la compañía a corte, entonces usted tiene esa documentación de que eso sí pasó. O usted misma puede hacer un papel, escribirlo y ir guardando esa documentación. También algo que puede ayudar es que si hay más personas afectadas por este problema, Oye, que se unan y entre más personas estén involucradas para hacer la queja, van a ser mejor. es que no quieren que yo hable, pero ellos no quieren participar. Es como decir, I'm driving, y hey, ¿dónde quedaron? Él le dije, es que yo sola yo no puedo. Y más que el señor me ha atacado y yo no me le dejo. Y lo más triste es que para los años que llevo allí, tengo rights, según yo, por seniority, pero no, este señor, he don't care. Corrieron una señora que tenía más de 30 años, solo porque COVID kicked in y que entró la ley de renta, que iban a cambiar una ley de las rentas last year. Oh yeah, todo. Le tuvieron la renta. No les digan que van a jubilar. Digo, no. Y sí, afectó a mucha gente. Esta señora tuvo que salirse, ya una anciana. Y su mamá, como persona con disabilidades, ella está protegida. Usted, como mencioné antes, ¿verdad? Si necesita que haga una renovación en el piso, usted la puede pedir, su mamá la puede pedir, o usted la puede pedir por su mamá para que haga esa. Y si me suben la renta de nuevo por esa modificación. So, basado en la renta, usted está en... Thank you. Tenemos como unos 10 minutos, yo sé que hay otras preguntas también. So, basado en la renta, y lo que le voy a decir a ella aplica solamente a su situación de ella. En todos los casos son diferentes. Está en una área gris. Mi recomendación es de que hable con uno de nuestros consejeros, porque hay una probabilidad, no es un 100%, pero hay una probabilidad de que ese aumento de renta por 10% no sea válido, porque la ley cambió el 1 de agosto a un 8.8%. Si el incremento de renta no es válido, usted le puede entregar un documento a los manejadores y decirles de que le tienen que volver a hacer ese incremento de renta al porcentaje que dice la ley. Ok. Entonces, bajo esa misma ley que estoy hablando, 1482, esa ley aplica solamente para los duplexes que no son ocupados por el dueño, los multifamiliares que tienen 3 unidades o más, y las casas que son dueños que los dueños son una corporación. Entonces, ¿qué es lo que está protegido? Los aumentos de renta, empezando el 1 de agosto hasta el 31 de julio del 2024.
solamente un 8.8% en el condado de Los Ángeles. Y lo protege también en contra de desalojos. La ley dice que si usted está siendo desalojado y vive en propiedades que lo cubre esa ley, el dueño le tiene que pagar una realocación que sea el equivalente a un mes de renta o perdonarle el último mes de renta, ¿verdad? Que sería lo mismo, el equivalente a un mes de renta. ¿Okay? Sin casos solamente en casos de desalojo que no sean su culpa. El acoso al inquilino es ilegal en el condado de Los Ángeles y en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué es el acoso al inquilino? El acoso al inquilino es cualquier actividad que hagan los manejadores, que haga el dueño de la vivienda, que solamente tenga como blanco hostigar a un inquilino. ¿Cuáles son esos ejemplos? Esos ejemplos serían negarse a aceptarle la renta, hacer amenazas, intimidación, entrar a la casa, a la vivienda excesivamente sin darle un aviso de 24 horas, tomar fotos que no son necesarias, tomar videos que no son necesarios. Esos son ejemplos, ¿verdad? Que es considerado acoso al inquilino. ¿Qué es lo que puede usted hacer si usted es víctima de acoso por los manejadores o por el dueño de la vivienda? En el condado de Los Ángeles, aquí como ustedes que viven aquí en la ciudad del Monte, pueden poner una queja con el departamento al consumidor. El teléfono está ahí, es el 1-833-223-7368. O hacerlo directamente en el sitio web de ellos, que es rentadcba.laconti.gov. Entonces lo que aplica para el condado de Los Ángeles. Cuando usted pone una queja, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Usted puede tener una defensa en contra de desalojo, si es lo que está pasando, si lo quieren desalojar. Usted tiene el derecho de poner su demanda civil, si usted lo quiere hacer. Y también puede haber posibles penalidades para los manejadores o para el dueño de la vivienda. Eso es lo que pasa cuando usted pone una queja ahí. Mencioné que iba yo a dar el recurso, ya di esos dos recursos, el último recurso para contestar esas retenciones ilícitas son los centros de ayuda de las cortes. Usted puede ir directamente en persona y pedir que le ayuden a responder esa retención ilícita, o pueden pedir una cita virtual. La información es selfhelp.lacourt.org. También, como había mencionado antes, puede ponerse en contacto con State House LA o puede crear su propia respuesta en Tenant Power Toolkit. Y este es el final de la presentación. Muchísimas gracias. Otra vez nuestro número de teléfono, si se quiere comunicar con un consejero, 1-800-477-5977. Para personas que tienen discapacidades, nos pueden llamar al 213-201-0867. También, como mencioné al principio, nos pueden mandar un correo a info@housingrightcenter.org. Nuestro sitio web es housingrightcenter.org. Los talleres, si usted se quiere inscribir a uno de nuestros talleres, lo puede hacer en nuestro sitio web www.housingrightcenter.org/register. Citas virtuales también por medio de nuestro sitio web en www.housingrightcenter.org/help. Y recuerde que la ciudad del Monte tiene un consejero todos los miércoles en City Hall de 2:30 a 5 de la tarde en persona. No necesita cita. Usted puede ir y la consejera, María Paz, ella le contesta las preguntas que usted tenga.
Ok, la dirección es 1133 Valley Boulevard en el Monte California. Está ahí en City Hall.